vamos a revisar los contenidos de la unidad número 1 de esta asignatura. Lo vamos a ver en 3 clases. La primera clase con la que vamos a iniciar se llama Generalidad de recién nacido. Después vamos a ver una clase que se llama Evaluación de la edad gestacional. Y por último vamos a terminar con una clase que se llama Atención del recién nacido. Estas clases están subidas en la plataforma. Vuelvo a repetir lo que dije en la introducción del ramo. Yo en las diapositivas dejo notas escritas en la parte de notas. No sé si alguna vez está PowerPoint, ya abajito sale escrita una nota. Ahí dejo escrito apuntes. Explico varios puntos de los que yo presento, de tal modo que prácticamente no tengan casi que ni transcribir nada de lo que yo digo aquí. Ahora, obviamente, yo no tengo ningún problema con que graben, que me acaban de preguntar que se pueden hacerlo. Pero yo lo hago de tal manera para que todo esté en los PPTs. Prácticamente esta asignatura la van a pasar solo con los PPTs. Así de sencillo, así de fácil. Así que habiendo dicho esto y habiéndolo aclarado, vamos a dar inicio por la primera clase. Voy a ponerme un poquito de tiempo, que he estado mucho rato sentado en el trabajo y he estado sentado la mayor parte del día. Entonces, generalidad del recién nacido. Vamos a ver de qué se trata esta persona que le llaman el recién nacido, quién es, qué hace, qué es lo que quiere en la vida. Y vamos a ver algunas características importantes del recién nacido, cómo se clasifican y algunas cosas relevantes que pasa con esta criatura, este recién nacido, cuando pasa de la vida intrauterina a la vida extraterina. La verdad es que esta transición explica, o para que se dé más bien dicho, tiene que ocurrir algunos cambios fisiológicos para que una persona que no está viviendo en el medio exterior pueda empezar a hacerlo. Vamos a comenzar. Aquí tenemos al protagonista entonces de esta clase y de las próximas clases que vamos a ver, ¿cierto? Así es como se suele ver un recién nacido muy fotogénico. Partiendo con la definición, el recién nacido es el ser humano cuya edad cronológica corresponde al tiempo entre el parto y los primeros 28 días de vida extrauterina. Teniendo recordando que el parto, ¿qué es? Es cuando una mujer embarazada da luz, cuando nace una guagua, eso es en lenguaje vulgar. Pero parto ya empezando a usar el lenguaje técnico es como se llama ese evento. ¿Ya? Me gusta más decir parto que nacimiento a mí, pero en verdad ya es una cuestión de preferencia. El recién nacido se puede clasificar de varias maneras, porque no todos los recién nacidos son iguales, hay diferencias, y diferencias que impactan en cuanto a la evaluación que se realiza del estado de salud de estos. Una de las clasificaciones que tenemos, que es muy relevante, es la clasificación que se hace según la edad gestacional. ¿Qué es la edad gestacional? La edad gestacional se refiere a la cantidad de semanas que han transcurrido desde la fecha de última menstruación que tuvo la mujer que se embarazó del recién nacido. ¿Ya? Es decir, cuánto tiempo, entre comillas, lleva viva esta criatura, ¿cierto? Y aquí tenemos las distintas clasificaciones. Hablamos de un recién nacido de postérmino, cuando tienen 41 más 0 o más semanas de edad gestacional, y empezamos a darnos cuenta de que en esta nomenclatura, al lado del número de semanas, hay un signo más y luego un numerito. Eso se refiere a la cantidad de días, ¿cierto? Una semana, ¿cuántos días tiene? 7. Entonces este numerito puede ir desde más 0 hasta más 6. No llega hasta 7 porque cuando 7 ya pasamos la otra semana. Entonces, para que se entienda, si leen 41 más 0, significa 41 semanas y 0 días. Si se lee 40 más 6, se entiende 40 semanas con 6 días. ¿Ya? Volviendo a la clasificación, tenemos la clasificación del recién nacido de posttérmino, de 41 semanas con 0 días o más. El recién nacido de término, entre 37 más 0 semanas y 40 más 6 semanas. El pretérmino tardío, entre 34 más 0 semanas y 36 más 6 semanas. El pretérmino moderado, el pretérmino y el pretérmino extremo, que pueden ver en las clasificaciones que están escritas en la tabla. Cuando se habla de recién nacido prematuro, hablamos de toda esta caja que está acá. Si solamente decimos el prematuro o la prematura. Si queremos ser más específicos, tenemos que poner un apellido, eso es lo que está acá. ¿Ya? Otra clasificación es según el peso a la hora de nacer. Y en verdad las clasificaciones que más se estiran en esta nomenclatura es cuando se habla de un recién nacido que es macrosómico, es decir, cuando hay macrosomía. Que esto, si lo desgranamos las raíces griegas, macro grande, somía cuerpo grande, y se habla de un recién nacido macrosómico cuando pesa 4.001 gramos o más de peso. En teoría los normosómicos son los que están entre el macrosómico y el bajo peso, pero no es como un término tan habitualmente usado, pero puede que lo encuentren en algunos apuntes.
bajo peso, muy bajo peso y extremo bajo peso, según los valores dados en la tabla. Una pregunta, ¿será lo mismo pesar 3.000 gramos entre recién nacidos de 34 más 0 semanas, 38 más 0 semanas o 42 más 0 semanas? ¿Tendrán el mismo valor en términos de salud? ¿Serán los tres igualmente sanos? Adelantándole la respuesta, la verdad es que no, ya que algunos estudiosos del tema hace muchos años atrás dijeron, puede que haya una diferencia, porque hay recién nacidos que nacen a las 38 semanas y hay algunos que salen bien pequeñitos, otros que salen de un tamaño más o menos mediano y otros que salen bien grandes. Y todos estuvieron 38 semanas en el útero de la madre. En Chile y alrededor del mundo se han hecho estudios de distribución del peso de nacimiento de los recién nacidos. Aquí yo les traigo una gráfica de ejemplo que quizás algunos conozcan la forma de esta gráfica que se ve acá, que se llama campana de Gauss, que representa una distribución normal de los datos. La distribución normal de los datos es una definición estadística que habla de cómo unos datos en base a un promedio y a una desviación estándar dadas se van a escribir de una manera normal en la vida real. Eso no es competencia de este curso y solo se los menciono para que entiendan por qué yo les presento este gráfico. Esta distribución normal de peso de nacimiento, recién nacido en vida de 38 más 0 semanas, me sirve para ejemplificarles que este tipo de estudios se han realizado en distintos recién nacidos con distintas edades gestacionales para ver, bueno, pero ¿cuál es el peso normal para esta cantidad de semanas? ¿Cuándo es normal que estos recién nacidos que nacen a esta edad pesen lo que están pesando y cuándo el peso ya es anormal? Algo que me debiera preocupar. Y se dieron cuenta que en general, como convención, una definición adecuada es decir, ya, ¿sabes qué? Si tomamos una distribución normal de los pesos de nacimiento de los recién nacidos vivos, de 38 más 0 semanas o de cualquier semana, la verdad es que aquellos que se extiendan por debajo, por sobre los percentiles 10 y los percentiles 90 de cada una de estas distribuciones, podemos decir que el peso no es normal, que algo está pasando, que este recién nacido no está pesando lo que debería pesar para las semanas, o muy poco o demasiado. Y a raíz de este razonamiento existe una tercera clasificación, que es según el peso del nacimiento ajustado por la edad gestacional. Y esta es una clasificación muy frecuente que van a encontrar a la vez que, cada vez que estén evaluando recién nacidos por primera vez o que ya lleven controles previos. Grande para la edad gestacional si el peso está por sobre el percentil 90, adecuado para la edad gestacional si está entre los percentiles 10 y 90, y pequeño para la edad gestacional menor al percentil 10. Y si tomamos el ejemplo que les di en la pregunta, la verdad es que si tomamos este peso de nacimiento para estos tres tipos de recién nacidos, la clasificación final es distinta. Para un recién nacido de 34 más 0 semanas, pesar 3 kilos es demasiado. No tendría por qué normalmente estar pesando esa cantidad. Algo pasó que el recién nacido terminó pesando más de lo que debería para su edad gestacional. Al contrario, pasó con el recién nacido de 42 más 0 semanas, que está pesando muy poco para haber tenido 42 semanas de edad gestacional, 3 kilos muy poco para un recién nacido esa característica. Para las 38 semanas, si se fijan, si lo ubicamos en la curva, queda más o menos entre el percentil 10 y el percentil 25, eso es normal. Porque los cortes, ¿cuáles eran? El percentil 10 y el percentil 90. Por debajo, por sobre estos percentiles, el peso es anormal para la edad gestacional. Ahora hablando un poquito ya de la fisiología neonatal, de cómo funciona el cuerpo del recién nacido, la verdad es que esto es una fisiología que es única y compleja, que prácticamente hablar sobre la fisiología neonatal daría para todo, para varias unidades, pero yo lo voy a resumir los cambios más importantes que tienen que ver con lo que ocurre en la fisiología neonatal para que un feto pueda vivir en el medio extrauterino y comportarse como un recién nacido independiente en términos biológicos de una madre, ¿cierto? La fisiología neonatal es muy dinámica, ocurren cambios en periodos cortos, en segundos, en minutos, en horas y en días prácticamente, sigan esta fisiología y se centra por sobre todo en la adaptación a la vida extrauterina. Respecto al sistema cardiovascular, es útil entender cómo funciona el sistema cardiovascular en un feto para entender cómo funciona el sistema cardiovascular en un recién nacido con apenas un breve tiempo de vida extrauterino. Y por sobre todo tener en cuenta los cortocircuitos de la circulación que existen en la circulación fetal que empiezan a involucionar cuando un recién nacido ya empieza a vivir fuera del útero de su madre, a saber el ductus venoso, el foramen oval y el ductus arterioso. Aquí les traigo una imagen
que me gusta porque de todas las figuras o diagramas que hay de la circulación fetal, yo encuentro que está muy intuitiva y yo les voy a enseñar a leerla para que puedan estudiarla con más facilidad. En esta parte de la imagen a la izquierda tenemos la placenta y la circulación placentaria que está dibujada de color azul con rojo para discriminar a lo que sería la arteria umbilical, que en este caso está pintada de azul, y a la vena umbilical, que en este caso está pintada de rojo. ¿Por qué al revés? Porque en la circulación fetal la vena umbilical trae la mayor concentración de oxígeno. La vena umbilical es la que lleva el flujo de sangre desde la madre hacia el feto, y la arteria umbilical son los que recogen la sangre del feto y la devuelven a la madre. Es decir, la vena umbilical trae toda la sangre rica en nutrientes y en oxígeno para que la use el feto, y las arterias la recogen después de usada para devolverla a la madre. ¿Ya? Y aquí parte, y normalmente todo cordón umbilical, que es por donde transitan estos vasos, trae una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Eso es lo normal. E ingresa hacia la circulación fetal, y si vamos acá, esto se ve de aquí abajo hacia allá arriba. Vamos para acá, vemos que la sangre llega a través de la vena umbilical, que avanza por la vena umbilical e ingresa al hígado. Y en el hígado, la vena umbilical se continúa después con lo que ya es el ductus venoso, que provoca un cortocircuito de la sangre oxigenada desde la placenta para que salte el resto de la porción hepática y salten los otros tejidos que atraviesan la circulación portal del hígado directamente para que llegue esa sangre al corazón. Llega esta sangre al corazón por la vena cava inferior, y por la vena cava inferior ingresa a la aurícula derecha, donde aquí pasan varias cosas que vamos a ir viendo con mucho detalle. Llega entonces la sangre oxigenada desde la placenta hacia la aurícula derecha a través de la vena cava inferior, y entre la aurícula derecha se salta los ventrículos y la circulación pulmonar directamente hacia la aurícula izquierda, porque aquí, donde está este círculo amarillo, apuntado por el número 2, está el foramen oval, que es un agujero que hay entre las dos aurículas. Y esto permite que la sangre oxigenada de la aurícula derecha alcance la aurícula izquierda. Y una vez en la aurícula izquierda, como uno lo esperaría, la sangre baja hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va directamente a la aorta. Detengámonos ahí un poquitito y volvamos para atrás. Aorta, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ¿cierto? Ahí llegó la sangre de la vena cava inferior. Otra porción de esta sangre, en vez de pasar por el foramen oval, va a la arteria pulmonar, siguiendo lo que sería la circulación esperable en un adulto, ¿cierto? Pero una vez que llega al tronco de la arteria pulmonar, nos pillamos por otro cortocircuito que está ahí señalado por el número 3, que es el ductus arterioso. Y este cortocircuito, por eso se llama cortocircuito, porque cortan los circuitos habituales de la circulación, ¿cierto? Hace que la sangre pase directamente desde la arteria pulmonar hacia el callado de la aorta. Es decir, se saltó toda la circulación pulmonar esa sangre. Y tiene un sentido, porque en la vida intrauterina el feto no está respirando. Los pulmones no están cumpliendo una función de intercambio gaseoso. La sangre no se va a beneficiar de conseguir más oxígeno por pasar por los pulmones del feto, porque el feto no está respirando aire atmosférico. Así que en verdad el paso por los pulmones es un mero trámite para la sangre fetal. Por lo tanto, esos circuitos son muy útiles para saltarse estos pasos innecesarios. Y logramos que, gracias a estos cortocircuitos, mucha de la sangre oxigenada que llega a través de la vena umbilical de la placenta llegue a la aorta, y la aorta se encarga de transportar esta sangre al resto de los tejidos fetales, hacia el cerebro, hacia las vísceras abdominales, hacia los tejidos musculoesqueléticos, para que recojan los nutrientes, recojan el oxígeno y puedan beneficiarse de esta sangre muy nutritiva que viene de la madre. ¿Ya? Ahí van a ver también, si estudian con más detención esta imagen, que igual a la aurícula derecha llega alguna porción de sangre de la vena cava superior. Es la sangre que ya pasó por la aorta, llegó al cerebro, llegó desoxigenada, así que la aurícula derecha es realmente una mezcla de mucha sangre. Esta es una forma muy resumida y muy sencilla de entender el sistema cardiovascular fetal, pero en verdad es lo necesario para entender lo que va a pasar después, cuando el feto nace. Bueno, este es otro diagrama, donde más que nada aquí se expresa con porcentajes la cantidad de oxígeno que tiene la sangre por cada parte de la circulación fetal. Y si vemos rápidamente, en la vena umbilical es donde está la mayor concentración de oxígeno, la mayor saturación de oxígeno, 80% aproximadamente. No sé si aquí alguna vez alguien se ha tomado su saturación de oxígeno con un oxímetro de pulso. ¿Alguien?
Más o menos, ¿cuánto el valor que le dio? ¿Se acuerda? 95. 95, ¿cierto? En general la vida humana normal y adulta de alguien que tiene un buen sistema respiratorio y que respira en aire atmosférico va a tener entre 93, un 95 hasta un 97% de saturación de oxígeno. Este es el feto, donde tiene la mayor cantidad de oxígeno, apenas tiene un 80% de saturación, pero la verdad es que eso le basta, no necesita más que eso. Ya había quedado lanzando la sangre por la vena umbilical. Aquí este cuadrado se supone que representa el hígado. Ya aquí en la circulación portal empieza a disminuir la circulación de la sangre, pero el canal de Arancio, que en verdad este era el nombre antiguo con el que se conocía el ductus venoso, intenta preservar la misma cantidad de oxígeno por lo que llevaba la sangre cuando ingresó por la vena umbilical, le llega a la vena cava inferior, y aquí está ya de una manera más sencilla de entender qué pasa con la concentración de oxígeno cuando pasa por las distintas cámaras del corazón. Cuando pasa por el cerebro, bien, pasa por el cerebro con un 62% de oxígeno y después vuelve por la vena cava superior a la aurícula derecha con un 25%. Consume mucho oxígeno el cerebro. Y aquí está la figura de la aorta, donde baja el oxígeno y lo distribuye al resto de los tejidos. Y ya después la aorta, a través de otras ramas, que en este caso serían la hipogástrica inferiores, vuelven a recoger la sangre, la llevan a las arterias umbilicales y las arterias umbilicales la devuelven a la placenta, que está representada aquí por este círculo. Esto está descrito toda esta explicación. ¿Y qué pasa cuando ya nace el feto? Disminuye la resistencia vascular pulmonar y aumenta la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué pasa esto? Disminuye la resistencia vascular pulmonar porque con el inicio de la respiración del recién nacido se aclara y se eliminan muchos fluidos fetales y se elimina el colapso de la vía aérea, lo cual aumenta el tono de los vasos que tiene el circuito pulmonar, y esto hace que disminuya su resistencia. Y el aumento de la resistencia vascular sistémica se da porque una vez que nace el feto y ya es un recién nacido, se elimina todo el entramado de vasos que venía asociado a la placenta, porque el recién nacido ya no necesita la placenta, se le corta el cordón umbilical, ¿cierto? Y todo eso es un circuito de baja resistencia, por lo tanto, periféricamente el resto de la resistencia va a aumentar. Se distribuye este aumento del tono en el resto de los vasos. Esto va a permitir que se empiecen a cerrar los cortocircuitos. ¿Por qué? Por una cuestión de diferencia de presiones. Esto va a hacer que la sangre prefiera irse a la circulación pulmonar antes que volver a usar el foramen oval o antes que volver a usar el ductus arterioso para bypasearse la circulación pulmonar y las otras cámaras cardíacas. Lo cual es útil porque, entre comillas, el cuerpo tiene que aprender a utilizar la circulación pulmonar para oxigenar su sangre. También se empieza a cerrar el ductus venoso, ya no es necesario este bypass que genera el ductus venoso de la sangre que llega a la vena umbilical directo a la vena cava inferior y la sangre recorre toda la circulación portal. Los detalles y otros efectos hormonales que ocurren y que influyen sobre el cierre de estos cortocircuitos están también en los apuntes. Y la verdad es que si uno examinara el cuerpo en adulto, hay remanentes de lo que fue toda la circulación fetal. El foramen oval se convierte en la fosa oval, que no es otra cosa que una pequeña depresión, o como una pequeña parte hundida que hay entre la pared de ambas aurículas. El ducto arterioso se convierte en el ligamento arterioso. La porción extrahepática de la vena umbilical se vuelve el ligamento redondo del hígado, que es un hilito de tejido que une el hígado con el ombligo, que si uno abriera la cavidad abdominal de una persona. La porción intrahepática de la vena umbilical, que luego se continúa con el ductus venoso, así que en teoría son estas dos partes de la circulación fetal, se transforman en el ligamento venoso. Las porciones proximales de las arterias umbilicales se transforman en las ramas umbilicales de la arteria ilíaca, de las arterias ilíacas internas, y las porciones distales de estas mismas arterias se transforman en el ligamento umbilical mediano, que participa en la composición del piso vértebro. En cuanto al sistema pulmonar, los pulmones fetales, como les mencioné previamente, están llenos de fluidos secretados por el epitelio respiratorio. Y durante la etapa fetal, la verdad es que el sistema pulmonar no contribuye al intercambio gaseoso, no aporta, como en el caso nuestro, a oxigenar la sangre desoxigenada. Algunos profesores míos decían que igual dentro de los fluidos fetales es porque el feto también traga líquido amniótico de la madre y eso a veces pasa a la circulación pulmonar. Y otros también me decían que como el feto está ahí en el útero y funcionan los riñones, el feto igual orina dentro del útero de la madre.
o sea, igual se tragaba orina y ya se lo explicaba. Pero en verdad que cuando investigaba esto, más que nada describen que lo principal composición de esos fluidos pulmonares fetales son secreciones del propio epitelio respiratorio. Y para adaptarse adecuadamente a la vida extrauterina tienen que presentarse algunas condiciones, tienen que ocurrir algunas cosas, que es el aclaramiento efectivo de los fluidos pulmonares fetales, que principalmente se da porque por efecto de secreciones hormonales que van a dar inicio al momento de que comienza la vida extrauterina, van a activarse unos canales transportadores mediados por cloruro que van a empezar a agarrar este fluido y lo van a empezar a devolver hacia adentro de los cuerpos celulares del epitelio respiratorio y entre comillas se van a limpiar las vías aéreas del sistema pulmonar. También tiene que haber una secreción suficiente de surfactante pulmonar. Y el surfactante pulmonar es un complejo de líquidos secretados por un tipo de célula especializada que existe en el sistema respiratorio, que son los neumocitos tipo 2. Más que nada, la función que cumple es que permiten disminuir la tensión superficial de las paredes de las unidades bronquialveolares para que los pulmones no colapsen cuando el recién nacido intente respirar en el medio externo, fuera de él. Esta cantidad suficiente de surfactante pulmonar, más o menos, se logra entre las 32 y 34 semanas. Y se empieza a secretar desde las 20, 22, 24 semanas, pero recién es suficiente como las 34. Por eso, volviendo para atrás, ¿se acuerdan de la clasificación según edad gestacional? Más o menos las 34 semanas ya hablamos del prematuro moderado. Es porque cuando tenemos pocos surfactantes pulmonares hay otra enfermedad que se suele presentar. De ahí que saber la edad gestacional del recién nacido nos permite saber qué condiciones están, cuáles no, y qué enfermedades esperar más o problemas estar atentos para atender. Y obviamente también es necesario que se inicie una respiración constante, y ahí lo fundamental es que el sistema nervioso central del recién nacido igual tenga cierto grado de maduración y de buena formación para que el recién nacido logre lo que es un patrón de respiración constante. Ojo, los recién nacidos no logran respiraciones regulares en primera instancia, sus respiraciones al principio van a ser muy exageradas porque están venciendo el colapso pulmonar, están todavía con algo de fluidos pulmonares fetales e incluso puede caer apneas cortas de menos de 5 segundos. Pero eso es normal y lo que uno espera es que sea transitorio. Lo que ya es normal es cuando persiste en el tiempo. Pero este esfuerzo respiratorio aumentado en los primeros minutos de vida es normal, es esperable. En cuanto al sistema hematológico, en el feto es el hígado es el principal productor de los precursores hematopoyéticos, y los precursores hematopoyéticos son aquellas unidades celulares que después nos van a dar los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, ¿sí? Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y las plaquetas, que son al final del día partes de células más grandes, que son los megacarecitos. Después del nacimiento este rol lo asume la médula ósea, que es lo que pasa con todos nosotros. Nuestros precursores hematopoyéticos provienen de la médula ósea. La hemoglobina fetal, que eso significa HbF, que ven ahí escrito, es el principal tipo de hemoglobina del feto y es distinta a la hemoglobina del adulto, que es el principal tipo de hemoglobina que tenemos nosotros. Pues esta hemoglobina fetal tiene una muy alta afinidad por el oxígeno. De ahí a que no sea tan necesario que haya concentraciones tan altas de oxígeno en la sangre para nutrir adecuadamente los tejidos fetales, porque en verdad estos son transportadores muchísimo más eficaces que la hemoglobina del adulto o la HbA. Los recién nacidos también nacen con niveles bajos de vitamina K y eso los predispone a tener con mayor frecuencia algunos problemas hemorrágicos de sangrado que son prevenidos con un procedimiento que es la administración preventiva de vitamina K, que eso es materia de la siguiente unidad. Ahí vamos a repasar eso, pero que sepan que este es el sistema hematológico del recién nacido en general. En cuanto al metabolismo de termorregulación, la temperatura disminuye rápidamente cuando el recién nacido se expone al medio extrauterino, por lo tanto tiene que recurrir a mecanismos para preservar su temperatura. Y el principal tipo de mecanismo al que recurre el recién nacido es el mecanismo de la termogénesis sin escalofríos, porque no tiene mucho tejido musculoesquelético, tiene poco músculo el recién nacido, así que no puede generar escalofríos tan efectivos como nosotros cuando sí sentimos mucho frío o tenemos mucha intolerancia al frío, nos ponemos a temblar. Esa más que nada es una respuesta refleja del cuerpo para preservar el calor dentro del cuerpo. El recién nacido no lo hace, sino que hace una lipólisis de la grasa parda, que es un tipo especial de tejido adiposo que concentra altas cantidades de energía en sus enlaces, lo cual que provoca que a la medida en que se corten se liberen muchas cantidades de calor y eso permite preservar al recién nacido su temperatura.
Es esperable además que en un principio se encuentre una frecuencia cardíaca alta respecto a los valores normales para un recién nacido en los primeros minutos de vida. Y esto más que nada se atribuye a que deben estar ocurriendo en estos primeros minutos y horas de vida actividades metabólicas de alta intensidad y de alta demanda energética. Bueno, para la etapa de recién nacido es una etapa de muy alta demanda energética, pero sobre todo los primeros minutos y horas de vida lo son aún más. Eso en cuanto a generalidad del recién nacido. Respecto de esta clase, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no haya quedado muy claro? A ver si surge alguna duda después, la podemos revisar, por supuesto. Siguiente clase. Evaluación de la edad gestacional. Ya les comenté un poquito qué era la edad gestacional, ¿cierto? Vamos a volver a repasar la definición. Y aquí tenemos nuevamente a nuestro protagonista, ¿cierto? El recién nacido. Algunas definiciones para esta clase para que se entienda un poquito qué es lo que voy a estar exponiendo. La fecha de última regla, típicamente ahora ya se refiere a la fecha del primer día de la última menstruación que haya tenido una mujer. La gestacional se refiere al tiempo que hay entre la fecha de última regla y la fecha actual o el parto en el caso de que se está haciendo una historia retrospectiva de un embarazo que ya pasó. Y la fecha probable de parto es la fecha que se cuenta 280 días después de la fecha de última regla, por convención más que nada, aunque en verdad más o menos 4% de los embarazos terminan respetando la fecha probable de parto. Pero sirve para dar una proyección y una certeza para hacer planes, en términos de prepararse para recibir a un nuevo hijo o hija y de planificar los controles. Existen dos grandes grupos de métodos para evaluar la edad gestacional. Los métodos prenatales, es decir, antes de que nazca el ser humano, y los métodos postnatales, es decir, después de su nacimiento. Vamos a partir con los métodos prenatales. Partamos inmediatamente con cuál es el mejor método de evaluación, y el mejor método para evaluar la edad gestacional de manera prenatal, el mejor método global en verdad, es contar con una fecha de última regla segura y confiable. Ojo, segura y confiable tiene significados muy específicos. Se habla de una fecha de última regla segura cuando es recordada con precisión por la mujer. En este caso, ¿cuál es el antecedente que más le da confianza a uno de que la fecha es segura? Que en general la mujer lleve un registro de sus ciclos menstruales. Hoy en día hay aplicaciones de calendarios menstruales que se pueden descargar por las tiendas de aplicaciones, algunas no así, o relacionadas, otras las notan en el calendario, pero en general el registro escrito es más confiable. Quizás estudiar sabiendo que en general las mujeres o parejas también, porque también hay parejas que intentan acordarse en conjunto de estas fechas, suelen tener muchas más errores que las personas que llevan este registro de una manera escrita. Y esa es una tendencia, quizás he estudiado varias veces. Y la fecha de última regla es confiable si es que acaso la fecha de última regla que nos cuenta la mujer o la pareja corresponde con la edad gestacional que se estima a partir de la medición de la longitud cefalonauria con una ecografía precoz. ¿Ya? Es decir, si somos estrictos, cuando hablamos de fecha de última regla segura y confiable, hablamos de un buen registro de información y también de que ya se realizó una ecografía obstétrica precoz, y es la ecografía que se realiza al menos antes de las 13 más 6 semanas. Aquí tenemos a nuestro protagonista de nuevo en una etapa un poquito más primitiva, y esta línea que está dibujada de manera sagital representa la longitud cefalonauria, que es la que se suele medir y con la que a partir de su medición uno dice 6 milímetros, 8 milímetros, debe tener tanta gestación este feto. Si la fecha de última regla no es segura o no es confiable, es decir, no se cumple cualquiera de estos criterios, el segundo mejor método es la estimación basada solamente en los hallazgos ecográficos, es decir, lo que se ve con el transductor es lo que manda, a partir de al menos una ecografía antes de las 22 más 0 semanas, y cuanto antes mejor, porque la medida que más nos atrasamos en realizar esta ecografía por primera vez, hay un mayor margen de error de la estimación que se da. Para estos casos, cuando no hay una fecha de última regla segura y confiable, se utiliza una fecha de última regla operacional, que es una fecha de última regla calculada según lo que uno observó en el transductor ecográfico, para estimar la fecha probable de parto a partir de esta fecha de última regla operacional. Y si hay discrepancias, es decir, una mujer o una pareja nos cuenta
¿sabe qué? Estoy seguro que esta es la fecha de mi última regla, pues luego hacemos la ecografía y en verdad como que no calza tanto. Si existen las siguientes diferencias, uno dice, ¿sabe qué? La diferencia es tan grande entre estos dos datos que en verdad nos preferimos quedar con lo que vimos en la ecografía. Si hay discrepancias, preferimos la fecha probable de parto según la ecografía, si la estimada según la fecha última regla de ecografía difiere por más de tantos días, que además esto corresponde a los márgenes de error que suele tener la estimación de la edad gestacional con esta primera ecografía según el tiempo en el que se hace. Y si se fijan, si la ecografía se hace a las 8 más 6 semanas o antes, esa es la ecografía más precisa posible que se puede hacer. Hay una regla, que es la regla de Naegeli. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, ahí está escrito. Que dice que la fecha probable de parto puede calcularse si tenemos la fecha de última regla, contamos hacia atrás 3 meses y luego agregamos 7 días. Por ejemplo, si la fecha de última regla de una mujer fuera el 20 de febrero y aplicamos esta regla, la fecha probable de parto nos da el 27 de noviembre. Este método sí tiene varias limitaciones y hace algunas suposiciones. Por ejemplo, asume que todas las mujeres tienen ciclos menstruales de 28 días y que la concepción siempre ocurre en el día 14, pero la verdad es que tiene algunas variaciones. La verdad, muchas mujeres no tienen ciclos menstruales de 28 días. Y entre otras limitaciones que contamos es, bueno, lo que les acabo de comentar. A veces hay sangrados uterinos anormales o uso de ciertos anticonceptivos hormonales que pueden confundir la fecha de última regla. Muchas veces la fecha de última regla no es segura, como ya les dije. Quienes se apoyan únicamente en su memoria, lo que les había dicho, para recordar esta fecha, en vez de usar registros escritos electrónicos, suelen decantarse por dígitos específicos. Y en los estudios que les he dicho que se han realizado, se han dado cuenta que la gente que se intenta apoyar solo en la memoria para la fecha de última regla, como que por tendencia siempre suele decir que el día 15 fue la fecha de última regla, como que el 15 es como el número al que más cae. ¿Sí? Las mujeres que consiguen mientras amamantan pueden presentar amenorrea lactacional, que eso, en otras palabras, quiere decir que las mujeres que están amamantando no están menstruando, porque el efecto de amamantar provoca cambios hormonales que cortan la regla. En teoría, una lactancia materna exclusiva, bien llevada, prácticamente sirve como un método anticonceptivo para una mujer que dio a luz y que está dando lactar a un hijo. Pero incluso pueden haber algunas ventanas de inseguridad y hay algunas mujeres que igual terminan embarazadas. Y los años bisiestos también confunden esta regla porque la regla no cuenta el año bisiesto. Y de hecho un estudio que se hizo una vez en Dinamarca se dio cuenta que en los años bisiestos era cuando más veces se equivocaban los profesionales de salud en calcular la fecha probable de parto, probablemente porque pasaba este día adicional que se pone en febrero y la regla no contabilizaba, así que se confundía más. El examen físico del útero. El útero de la mujer embarazada suele ser suave y globular. Examinarlo puede dar algún indicio de cuánto es la edad gestacional que tiene el feto. Y hay una correlación entre el tamaño y la edad gestacional que típicamente esto se aprende por experiencia, ¿verdad? Esto es para la gente que se dedica a esto. Y suele escribirse en términos de frutas. Por ejemplo, a las 8 semanas se dice que el útero es del tamaño de una ciruela, de 8 a 10 semanas que es del tamaño de una naranja, y de 10 a 12 semanas que es del tamaño de un pomelo. La altura uterina es la distancia que hay entre el fondo del útero y la síntesis del pubis a lo largo de la vía media, y esta es otra medida que se suele utilizar para estimar la edad gestacional. En general, el fondo uterino es palpable desde las 12 semanas a la altura de la síntesis del pubis, justo por encima de la articulación. Eso ya es una palpación abdominal, porque ya se hace a través del abdomen para llegar al fondo uterino. A las 16 semanas, más o menos, el fondo del útero se encuentra entre la síntesis del pubis y el ombligo, y a las 20 semanas ya se encuentra en el ombligo. El fondo uterino, la altura uterina, la verdad es que como método de evaluación de la gestacional es bien impreciso, no es algo que se usa hoy en día, pero está escrito, se suele usar, se los comento para que lo conozcan. Y algo de utilidad clínica tiene, porque si hay una mujer embarazada, situación de riesgo vital, ¿cómo sabemos si hay que prepararse para salvar solo a la mujer o salvar a la mujer y al feto? Porque esta mujer embarazada tendrá un feto viable o no. Entonces, saber que el fondo uterino crece en la medida que avanza la edad gestacional y que 2 dedos de ancho más o menos llega a la edad gestacional y que ya hay viabilidad fetal, uno dice, si tiene un útero de este tamaño, una mujer que no conozco que está en la urgencia, que está amenazada de muerte por un problema de salud, pudiera ser que también sea útil proporcionar medidas para salvar la vida fetal, porque puede que haya un feto que, si nace, puede que sobreviva al medio intrauterino, pero por supuesto.
Cosas que confunden la medición de la altura uterina. Si una mujer está embarazada con múltiples gestaciones, es decir, tiene gemelos, trillizos, etc. Mujeres obesas, mujeres con tumores, u otros factores que pueden alterar el tamaño del útero, la capacidad de palparlo, como por ejemplo una posición retrovertida del útero. Esto es que el útero no se pone en la posición normal. Y aquí hay un pequeño diagrama que muestra más o menos a cuánta edad gestacional se correlacionan las distintas alturas del fondo uterino. Esto está en los cuadernos de salud de la mujer embarazada que se utilizan aquí en Chile, y este es una curva para ir graficando la altura uterina y que más o menos habla de la normalidad, de qué tamaño debería tener el útero para la edad gestacional que tiene la mujer. Quizás más que para evaluar la edad gestacional, sirve para detectar dos tipos de problemas de salud que pueden ocurrir durante el embarazo, que es el oligohidramnios, que significa que el saco amniótico tiene muy poco líquido amniótico, o polihidroamnios, que es cuando el saco amniótico, que es donde está envuelto, ¿cierto? Donde está la bolsa donde está metido el feto, tiene mucho líquido amniótico. Y en general, si el altura uterina demasiado alto, demasiado baja por sobre los percentiles 90 y 10, uno dice, sería bueno hacerle una ecografía además para ver si hay una situación de polihidramnios o oligohidramnios, que en general, ¿cuándo ocurren? Cuando hay algunos problemas de salud. La ecografía obstétrica. Los parámetros biométricos que se observan en la ecografía se correlacionan con la edad gestacional en el primer trimestre del embarazo, que eso es desde los 13 más 6 semanas para atrás. La técnica transvaginal es superior a la transabdominal. Eso se refiere a dónde se pone el transductor para ver el útero. Transvaginal se dice que se ve el útero a través de las paredes de la vagina, y transabdominal que se ve el útero a través de la pared del abdomen. Es decir, que se pone por encima, el otro se pone por dentro. Y si la primera ecografía se realiza desde las 21 más 0 semanas o más tarde, la verdad es que ahí ya por convención los obstetras han dicho que eso se considera la edad gestacional subóptima, es decir, muy imprecisa, y que de hecho las mujeres embarazadas con edad gestacional subóptima se manejan de una forma distinta que las mujeres que tienen una edad gestacional precisada con métodos más confiables. En la ecografía del primer trimestre, la longitud cefalonalga es quizá el parámetro más útil, pues el que tiene mayor correlación y una correlación más precisa con la edad gestacional. Encontrar un saco gestacional, es decir, la bolsita donde va a ir el embrión y el feto, es el hallazgo más precoz. Ocurre antes de que sea posible medir la longitud cefalonalgas, pero aún así la longitud cefalonalgas, que va a aparecer después, sigue siendo mucho más útil para estimar la edad gestacional. También se puede evaluar el saco uterino y se puede evaluar la actividad cardíaca fetal. Es más, hay algunos profesionales que cuando encuentran un saco gestacional, pero no encuentran una actividad cardíaca fetal, todavía no están tan apresurados de decir que hay una mujer que está embarazada. Dicen, repitamos la ecografía 1 o 2 semanas más, busquemos que haya actividad cardíaca fetal. Si no, se llega a un diagnóstico que se llama huevo anembrionado, que es que se formó un saco preparado para recibir a un embrión, pero nunca se formó el embrión. Es un saco sin embrión. ¿Profe, hay como embarazo psicológico? No tanto el embarazo psicológico, porque el embarazo psicológico se le denomina cuando hay una mujer que está embarazada, pero biológicamente no han ocurrido ninguno de los procesos ni cambios hormonales ni anatómicos que ocurren en una mujer embarazada. Se están ocurriendo cambios anatómicos, sí han habido algunos cambios hormonales, pero no hubo una implantación exitosa quizás, o la concepción no fue exitosa. Porque hay algo que falta, que es el embrión, y la verdad es que sin el embrión no hay desarrollo de feto, no se desarrolla nada más, pero que hay sacos que después se involuciona solo. ¿Cómo se llama esa condición? Huevo anembrionado, esa es la manera que se llama. Y aquí está matar con los estados gestacionales más precoces. Les dije que el saco gestacional es lo primero que se ve, después saco uterino, después se puede encontrar la actividad cardíaca fetal, y recién a las 6 semanas el parámetro más útil para evaluar la edad gestacional por términos ecográficos, que es la longitud cefalonal. Aquí tenemos, por ejemplo, una ecografía donde derechamente se llama un feto, eso no es un embrión. Y lo que está marcado por esa línea punteada en amarillo es un trayecto que evalúa la longitud cefalonal. Y si se fijan, aquí abajo en el FA, dice que este feto que está siendo evaluado aquí tiene 12 semanas y 4 días de gestación según esa longitud cefalonal. Aquí tenemos la imagen de un saco gestacional precoz con un embrional, ¿cierto? Si se fijan, aquí hay un pepinillo
es el saco, y aquí adentro hay como una sombra, ese es el embrión. Y ahí se lo está midiendo también la longitud encefalolar con esa línea amarilla. En este caso, aproximadamente, este embrión debe tener 7 semanas y media. Aquí tenemos otra ecografía donde aquí solo se ve el saco gestacional y muestra un embarazo intrauterino con algo que se llama el signo de la doble de Silva, que es lo que está ahí son gran colores, que más que nada es como los ecografistas detectan que es un saco gestacional. Esto ya se lo pasa por cultura general, sí, no es algo que tengan que lo de la ecografía, para que sepan qué es lo que se ve finalmente. Y aquí está la imagen de un saco gestacional precoz, que además contiene un saco vitelino. ¿Se acuerdan que les dije que aparte del saco gestacional está el vitelino? Está aquí. En inglés se llama yolk sac. Yolk sac, eso. Que es como la yema. Es como la yema del embarazo. Yo creo que se llama así porque en los huevos se supone que la yema es como lo más nutritivo. Y de hecho el embrión se alimenta de todo lo que está dentro del saco vitelino. Como que lo va absorbiendo y ahí a partir de sus nutrientes se va desarrollando y creciendo. Y las ecografías del segundo y tercer trimestre suelen utilizar una combinación de parámetros para evaluar la edad gestacional. Uno de ellos por sí solo, la verdad, es que no es muy útil para hacer una evaluación precisa. Así que se utilizan distintos como el diámetro biparital, la circunferencia craneal, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. El segundo trimestre, para que sepan, se cuenta desde las 14 más 0 semanas hasta las 27 más 6. Y el tercer trimestre, desde las 28 más 0 hasta que nace el recién nacido. Y si comparamos los métodos prenatales, de nuevo, una fecha de última regla segura y confiable con una medición de longitud encefalonal antes de las 13 más 6 semanas es el mejor método para estimar la edad gestacional. Y en segundo lugar está el cálculo de la edad gestacional con una ecografía obstétrica realizada antes de las 22 más 0 semanas. Esos serían como los dos mejorcitos métodos. Y en cuanto a los métodos postnatales, existe el método de Dubowitz, que es un método que evalúa 34 características físicas y neurológicas del recién nacido. Este tipo de método se utiliza cuando no es algo que se haga rutinariamente. Se utiliza, por ejemplo, cuando hay un nacimiento de una mujer embarazada que no ha tenido controles, que es desconocida, o cuando hay una edad gestacional subóptima, donde la verdad es que no estamos seguros con qué edad gestacional viene el recién nacido. Y esto típicamente lo realizan neonatólogos, porque son exámenes complejos, son difíciles de hacer, toman tiempo, pero es para tener una edad estimada de la gestacional del recién nacido. Cáchense que este método, que es tan extenso, que dura 15 a 20 minutos de realizar y requiere preparación, tiene margen de error de 2 semanas para arriba y para abajo. Es decir, un recién nacido trabajado con este método podría tener entre 28 a 32 semanas o 24 a 28 semanas. Esos son los rangos de edad gestacional. Muy impreciso, pero a veces lo mejor que se tiene. El método de Barat es un método similar que surgió como una abreviación del método de Dubowitz, porque el método de Dubowitz se dieron cuenta que era bien largo de hacer, y evalúa 6 características físicas y 6 características neurológicas. Tiene mejor rendimiento cuando se realiza entre las 30 y 42 horas de edad de recién nacido, porque cuando recién se está adaptando a la vida extraterrena todavía está como con algunos procesos transitorios, está más lento el recién nacido, no está tan pleno como a las 30 y 42 horas. Pero puede ser imprecisa una presentación de pretérmino, postérmino y en pequeños para la gestación esta versión abreviada, cosa que el método de Dubowitz es un poquito mejor que el método de Barat. Y la nueva puntuación de Barat es una modificación del método de Barat para mejorar esta evaluación en resonancia de mayor prematuridad. Más que nada lo que se hizo con esta nueva puntuación es que se profundizaron las descripciones de las características físicas y neurológicas, siguen siendo 6 y 6, y se estudió su rendimiento con recién nacidos entre 20 y 44 semanas. Así que si se dan cuenta es aplicable para prácticamente desde que existe la viabilidad de vida fuera del útero. Y aquí hay una tabla que muestra un poquito lo que se evalúa. Estas son las características neurológicas que evalúa la nueva puntuación de Barat. Se evalúa, por ejemplo, la postura, la ventana cuadrada de la muñeca, qué tanto es la flexión de los brazos, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda y la capacidad de llevar el tobillo hasta la oreja del recién nacido. Y en las características físicas se evalúa el estado de la piel, se evalúa el lanugo, que es un tipo de pelo neonatal bien finito que recubre todo el cuerpo de los recién nacidos, que suele ser bastante abundante en los más prematuros y ya desaparecen los de término y prácticamente no tienen los de posttérmino. Los pliegues de las plantas de los pies, el pecho,
los ojos y las orejas y los genitales masculinos y femeninos. Y si se dan cuenta, se calcula un puntaje y el puntaje da un aproximado de semanas, cáchense. Hay 2 semanas de diferencia entre cada puntaje, por eso los márgenes de errores son bien grandes. Y por ejemplo, como les dije, si da 28 semanas, la verdad es que igual uno dice que el recién nacido puede tener entre 26 y hasta 30 semanas. El examen del ojo es otra manera de evaluar la edad gestacional cuando no se tienen otros métodos o no hubieron métodos prenatales aplicados antes para estimar la edad gestacional. Y lo que se evaluó en la cápsula vascular anterior del cristalino, pues esta desaparece secuencialmente entre las 27 y 34 semanas. ¿Cómo se evalúa? Con una oftalmoscopia directa con un fondo de ojo. Hay que dilatar las pupilas de los recién nacidos antes de las 48 horas. Eso significa la aplicación de algunos medicamentos oftalmológicos. Y esto es un diagrama que muestra cómo es que se ven los vasos del cristalino y más o menos a qué edad gestacional se correlaciona. De nuevo, esto es cultura general para ustedes más que nada. Y si comparamos los métodos postnatales, la verdad es que el método Dubowitz es el más preciso, pero es más largo y difícil de aplicar. Y la nueva puntuación de Ballard es más fácil de aplicar, pero pierde el grupo de precisión. Sin embargo, estos dos serían los dos mejores de los métodos de evaluación postnatal. Ahora sí, todos estos métodos tienen mayor margen de error que los mejores métodos prenatales. ¿Dudas, consultas respecto de la clase de evaluación de edad gestacional? Si no, como les dije, podemos resolver dudas de esto. Y pasamos a la tercera y última clase de esta jornada. A ver, por mientras para que tomen un respiro. Así que después, si quieren ver cuál es el instrumento que se utiliza para hacer una oftalmoscopia directa, ahí después pueden acercarse. Ya, entonces, pasando con la última clase, atención de resolución. Son varias, son hartas imágenes, así que no se asusten por el número de diapositivas. Son 120. Ya. Atención del recién nacido. Entonces, ¿cómo se atiende esta criatura? ¿Qué hacemos con ella cuando está ahí frente nuestro, retorciéndose en un colchoncito? ¿Qué hacemos con eso? Nuevamente, nuestro protagonista, el recién nacido. Y en cuanto a la generalidad de la atención del recién nacido, en general, si reuniéramos a todos los profesionales de la atención de salud pediátrica del mundo, a consenso a lo que se llega es que de las atenciones mínimas deseables es que todo recién nacido debería tener una atención inmediata después del parto y todo recién nacido debe tener otra atención 24 horas dentro de las primeras 24 horas después del parto. Y otra atención buena ya va a depender, por ejemplo, del tiempo que está hospitalizado el recién nacido antes de que lo den de alta. Y por regla general suele ser deseable que si se extiende la hospitalización de un recién nacido, siempre haya una atención en las últimas 24 horas antes de su egreso. El índice de Apgar, este es un esquema de evaluación que Apgar es el apellido de la persona que viene de este método, que más que nada es un método rápido para evaluar de manera breve, pero bastante completa, el estado de salud inmediatamente después del parto de un recién nacido. Antiguamente se utilizaba para relacionar o equivocadamente para hacer el diagnóstico de asfixia prenatal, pero este no es un método para diagnosticar cuando un recién nacido sufre un evento asfíctico en el útero. Pero sí pudiera hacer sospechar de que un recién nacido se puede haber asfixiado dentro del útero. Este método mide 5 variables con una escala de puntuación que asigna 0, 1 y 2 puntos cada uno. Aquí en Chile siempre se realiza al minuto de vida y a los 5 minutos de vida, y si la Apgar a los 5 minutos suele tener una puntuación de 6 o menos, se realiza también a los 10 minutos. Es decir, se realiza una tercera vez, ¿cierto? ¿Y aquí está el índice de Apgar? Estas son las 5 variables que se evalúan: la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color. Una mnemotecnia que
que se sabía mi profesora de pediatría, que ella decía, y se acordaba de la inicial, se repetía fética en la cabeza, y ahí se iba acordando de eso. No es la mejor mnemotecnia, pero sí ayuda a acordarse de las variables. Fética. Es como feto, pero feto. Y ahí están los parámetros, de qué manera se van evaluando. Si yo les tuviera que decir cuál es la combinación de parámetros que más frecuentemente se da en los recién nacidos vivos de términos normales, es que en general todos suelen alcanzar 2 puntos en frecuencia cardíaca, en esfuerzo respiratorio, en tono muscular y en irritabilidad refleja, y 1 punto en color. Casi todos suelen nacer con un poquito de acrocianosis, que ese es un nombre que se da para la cianosis o la coloración azul de las manos, de los pies y de la zona alrededor de los labios. Y es una cianosis prácticamente irrelevante, ¿ya? Es una cianosis periférica, no es algo que sea indicador de algún riesgo de la vida. De hecho, unos profesores míos de pediatría decían que cuando ponían en las tarjetas de recién nacidos, sobre todo en las clínicas privadas, que tú vas a ver 10 de 10, en verdad siempre es como un poquito chamullo porque es difícil que un recién nacido tenga 10 de 10 o 10 al primer minuto. Eso es como raro. Lo más típico es que sea 9 puntos al primer minuto y después agarrar los 10 puntos a los 5 minutos. Eso es como lo que más se suele ver en la vida real. En cuanto al resto de la atención del recién nacido, obviamente él no puede hablar, no nos va a responder nuestras preguntas, pero sí hay una historia y una anamnesis que es útil de tener, y es tener al menos antecedentes del embarazo que estuvo asociado al recién nacido. Me refiero, ¿fue un embarazo controlado? ¿Fue un embarazo planeado? Porque en general los embarazos planeados, las parejas o la mujer toman algunas acciones antes de embarazarse, como por ejemplo suplementación de ácido fólico, termeseante o cosas por el estilo, que reduce el riesgo de ciertas enfermedades. Si a la madre le diagnosticaron ciertas enfermedades propias del embarazo durante el embarazo. ¿Cómo fue el trabajo de parto? ¿Fue normal? ¿Requirió inducción? ¿Se prolongó? ¿El parto fue por vía vaginal? ¿Fue por cesárea? ¿Tuvo alguna complicación el parto? Si al recién nacido hicieron tamizajes prenatales, que enseguida vamos a ver a qué se refiere este concepto, y si están presentes factores de riesgo de sepsis neonatal, que ese es un problema de salud que puede amenazar la vida del recién nacido, que hay que saber quiénes son los recién nacidos que más probablemente podrían padecer este problema de salud, y para hacerlo es útil saber si hay factores de riesgo presentes. Otros antecedentes que son útiles de saber son embarazos pasados, bueno, ¿sabe qué? Ya este es el embarazo actual, pero los embarazos anteriores han tenido problemas o fueron normales. Por regla general, si ha ocurrido un problema en el pasado, es un poquito más probable que vuelva a ocurrir que si nunca hubiera ocurrido. ¿Ya? Mortinatos, si alguna vez la madre ha tenido hijos que nacieron muertos, si ha tenido hijos que han nacido con anomalías congénitas o con enfermedades genéticas. De antecedentes de salud maternos y paternos, y también muy importante, uso de sustancias o uso de medicamentos de parte de la madre, porque en general, lo que la madre consume, muchos componentes suelen traspasarse a la circulación fetal y afectar al feto. Tamizajes prenatales. Tamizaje es un concepto que se le denomina a una estrategia en salud para pesquisar un problema existente en una etapa temprana o precoz para tratarlo oportunamente y evitar complicaciones. Eso significa tamizaje, y es un concepto que se utiliza mucho en salud. Tamizaje prenatal, estrategias de búsqueda de estos problemas de salud que se realizan antes de que nazca el feto. Y en general en Chile estos son los tamizajes que se realizan. Esto está extraído directamente de la guía perinatal del Ministerio de Salud, que es finalmente la que da la norma de qué es lo que suele dirigir las acciones de los controles de la mujer embarazada. Se buscan principalmente realizando hemograma a la mujer, o si no está disponible este examen, al menos con un hematocrito con hemoglobina. Se busca enfermedad hemolítica del recién nacido, y esa es una enfermedad donde, en líneas generales, la madre genera anticuerpos que atacan las células sanguíneas del recién nacido porque hay discordancia entre sus grupos sanguíneos o en ciertas proteínas como las que son las del grupo RH. Y con el grupo de sangre ABO y RH y el PUMS indirecto, esos son los exámenes con los que se buscan indicadores de que pudiera haber riesgo de que ocurra esta enfermedad. Sífilis, que se busca pidiendo unas pruebas que se llaman las pruebas no treponémicas, que son esas siglas que ven ahí, PDR, RPR. Virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que se busca realizando una técnica de inmunohistoquímica que se llama LISA, donde se busca el antígeno P24 y anticuerpo anti-VIH en la madre. Enfermedades de Chagas, que este problema de salud
se estudia en los controles prenatales desde la 15ª región de Arica y Parinacota hasta la 6ª región del Libertador Bernardo O'Higgins. En esta parte del territorio de nuestro país se busca la enfermedad de Chagas. Para el sur, la verdad es que no, a menos de que hayan ciertos antecedentes especiales como una mujer que vivió una parte importante de su vida en un área donde es endémica esta enfermedad. Diabetes mellitus, que se busca realizando una glicemia y una prueba de tolerancia a glucosa oral a la madre. Infección de vía urinaria, bacteria sintomática, porque estos problemas de salud se relacionan con mayor riesgo de partos prematuros. Se hace una orina completa y urocultivos para buscar. Cáncer cervicuterino, porque si llegara a presentar la madre este problema de salud, dependiendo del trimestre de embarazo que tenga, el tratamiento es distinto. Con el Papa Nicolau es como se busca. Se busca también si la madre tiene colonización por esta bacteria, que es el Streptococcus del grupo B, porque este antecedente de la colonización por esta bacteria es un factor de riesgo de sepsis neonatal. ¿Y cómo se busca? Con cultivos perianales que se le realizan a la mujer en el tercer trimestre, buscando a ver si con una muestra de piel que haya alrededor de la región del ano crece esta bacteria en un puro cultivo. Y otros problemas maternos y fetales, que son muchas enfermedades que pueden ocurrir durante el periodo del embarazo, que se exploran en el ultrasonido de rutina del primer, segundo y tercer trimestre. Por ejemplo, enfermedades cromosomales del embrión o feto que se pueden detectar buscando ciertos parámetros ecográficos, como la translucencia nucal o ausencia de huesos nasales. O, por ejemplo, enfermedades relacionadas con una placenta enferma, donde ahí quizá la enfermedad más emblemática es la preeclampsia y se busca explorando doppler de arterias uterinas o doppler venoso. Los factores de riesgo de sepsis, súper importante entonces tener esto en cuenta y saber si el recién nacido que estamos viendo presenta algunos de estos factores de riesgo. Es que durante el parto la madre haya presentado una temperatura de 38 grados Celsius o más. Que la madre antes del parto haya tenido una ruptura de membranas amnióticas, que finalmente son las membranas que forman parte de la bolsita donde está el feto, se hayan roto y lleven 18 horas o más con esta rotura antes de la atención para poder iniciar el trabajo de parto. Que se trata de un parto prematuro, que es todo parto que ocurre antes de las 37 más 0 semanas. Que haya corionitis, que esto no es otra cosa que una infección del colon y del anus, que es decir, de las bolsas que recubren al feto. Eso igual se puede infectar. Prácticamente todo tejido del cuerpo se puede infectar. O que haya colonización por Streptococcus grupo B. Ahora el examen físico del recién nacido. A modo de generalidades, lo ideal es que esto se realice en un espacio cálido, silencioso y bien iluminado, y se recomienda que se realice de una manera sistematizada. Por regla general, se recomienda que se parta siempre con la auscultación cardiopulmonar del recién nacido. ¿Por qué? Porque la medida que avanzamos con el examen, lo vamos a mover, lo vamos a dar vuelta, le vamos a hundir la mano en la guata y se lo va a molestar, se va a poner a llorar. Y cuando ustedes ausculten por primera vez a un recién nacido que está llorando, se van a dar cuenta que es difícil escuchar los pulmones y el corazón. Por eso uno aprovecha hacerlo al principio, que es cuando está más tranquilo. Después, en general, se sigue un orden cefalocaudal, es decir, desde cabeza a pies para realizar el examen del recién nacido. Y en general, lo último que se deja son las caderas, porque uno explora los rangos articulares de las caderas y eso involucra moverle mucho la extremidad inferior del recién nacido. Y la columna es porque uno da vuelta a la guagua y la guagua está dada vuelta y eso las pone intranquilas. Así que eso que es lo más perturbador para el recién nacido se deja fuera. Y por supuesto, el examen físico también nos da oportunidad para ver si la edad gestacional que tenemos del recién nacido es congruente con el recién nacido que estamos viendo. Ya solamente con ver el aspecto del recién nacido sin siquiera tocar, hay algunas cosas que podemos identificar, como lo es el sexo biológico, si hay malformación o deformaciones congénitas evidentes. El estado de nutrición fetal, que eso se puede ver por la cantidad de grasa que hay, por ejemplo, en los muslos o en los brazos, o explorando la cantidad de gelatina de cuarto, que es una gelatina que está dentro del cordón umbilical. Ver cómo está la mecánica respiratoria del recién nacido, si es un esfuerzo aumentado que ha persistido después de los primeros minutos de vida, o si al contrario, prácticamente está teniendo apneas de 10-15 segundos y apenas está respirando. Si se está moviendo, si inflecta los brazos, las piernas, si está derramado como una jalea, y hasta el color de piel. Hay cosas que podemos ya, hay información que podemos reflejar sin ni siquiera tocar el recién nacido. Y eso es lo que uno llama el aspecto general de vida. Por ejemplo, aquí no, ninguno se lo está tocando hasta el recién nacido, pero como que su aspecto general, malo o bueno, parece que está más malo que bueno, ¿cierto? Esto es un ejemplo de un recién nacido con cianosis central, es decir, que tiene
una coloración predominantemente azul y generalizada del cuerpo, que al menos incluye la cara y el pecho. Si ya incluye el pecho y está en la cara, cianosis central definitivamente. Si solo se restringe a la región perioral y a la mano y los pies, eso va a crear cianosis. Pero si ya está azul adentro de la boca, la cara y el pecho, cianosis central, eso quiere decir que la sangre no está bien oxigenada, que algo está pasando, porque no se está oxigenando bien. Y ahí pueden haber problemas pulmonares, pueden haber enfermedades congénitas del corazón que pueden provocar este tipo de situación. La antropometría es una parte importante del examen físico del recién nacido, que se habla de medir las dimensiones corporales, eso significa antropometría, y obviamente que el peso va a ser importante medir, y de hecho al recién nacido se le mide el peso todos los días, todos los días hasta el alta, y al menos hasta el primer control, porque hay ciertos parámetros que sirven para saber si un recién nacido está sano, ¿no? Porque un recién nacido cuando nace, los primeros 3 a 5 días pierde algo de peso, y al 10º peso no esperaría, y al 10º día, es el máximo tiempo que uno esperaría para darle a la resistencia que recupere el peso con el que nació. También se le mide la longitud, se le mide la circunferencia craneana de manera rutinaria, y la circunferencia torácica solamente algunas veces cuando se sospechan algunos problemas bien específicos. Aquí hay una guagua a la que se le está midiendo la circunferencia craneana, por ejemplo. Y aquí lo importante es que la wincha en esta medición pasa por encima de los arcos supraciliares, es decir, justo arriba de las cejas. Si ustedes se ponen el dedo sobre las cejas y lo arrastran hacia abajo, se dan cuenta que en un momento como que el hueso se hunde, que es cuando empieza la cavidad ocular. Ese es el arco supraciliar, justo por encima de esto. Y por encima de la protuberancia occipital, de la protuberancia occipital, que también es lo mismo. Si se ponen el dedo aquí y se lo arrastran por abajo, se dan cuenta que hay un momento en que el hueso occipital tiene una depresión súbita. Ahí es donde se marca el límite con la protuberancia occipital. Por esos puntos de referencia debe pasar la wincha para medir la circunferencia craneana. Porque si no se hace bien esta circunferencia, toma mediciones súper irreales, o tiene una cabeza tremenda esta guagua o muy chica, pero muchas veces porque se ve mal. Los signos vitales normales de recién nacidos son los que se ven aquí. Temperatura típicamente está entre 36,5 y 37,5 si se mide en una fosa axilar, en una cuna abierta. La frecuencia respiratoria 40-60 respiraciones por minuto, contar en un minuto entero, porque en general siempre se recomienda calcular la frecuencia respiratoria de recién nacido con un minuto exacto y no 10 segundos y luego uno multiplica por 6, ¿cierto? Sería como hacerlo a la rápida, porque uno también tiene que ver el patrón con el que está respirando el recién nacido y ver si hace apneas, qué tanto dura esta apnea. Y la única manera de saber esto bien es viendo todo el ciclo de un minuto. La frecuencia cardíaca en general va entre 120 a 160, podría ser que de 100 a 160 latidos por minuto en los recién nacidos de término. Y la presión arterial va a depender de la edad gestacional. Y aquí yo encontré una tabla que tiene los valores de presión arterial según la edad gestacional. Esto no es necesario que se lo aprendan, salvo los valores de presión arterial del recién nacido término de 40 semanas. Esto yo lo recomiendo que sí se lo memoricen. Y saber que los valores que están en el percentil 50 se refiere al promedio que debería tener esto, y esto es lo normal. Cuando está por sobre el percentil 95 se habla de que hay valores de hipertensión. Cuando está sobre el percentil 99 se habla de que está con una hipertensión arterial grado 3 o severa, o con una emergencia hipertensiva. ¿Y cómo se ve la presión? Con manguitos para la presión para recién nacidos. Y si se fijan, este manguito de ancho debe ser como la mitad de uno de sus dedos. Ahora, en cuanto a la piel, si examinamos la piel de un recién nacido, podemos ver muchas cosas. Y la mayoría de esas, afortunadamente, son tranquilizadoras. Y vamos a repasar algunas de estas para que sepan qué es lo que se puede ver en la piel del recién nacido. Hay algunas cosas que se pueden ver, lesiones papulares y pustulares transitorias. Pápulas, para que entiendan a qué me refiero con esto, me refiero a las lesiones que son como tipo grano, y pústulas, las lesiones que son como tipo espinilla. ¿Ya? Milia, miliaria, hiperplasia sebácea, eritema tóxico, melanosis pustular transitoria y pustulosis cefálica neonatal. Las milias son pápulas blancas que suelen aparecer en la nariz, la mejilla de los recién nacidos, que no son otra cosa que retenciones de queratina. Queratina es una proteína que es producida de manera natural por las células de nuestra piel y algo de material sebáceo. Y esto desapareció en los primeros meses de vida. No significa ninguna enfermedad, muchas veces no se repite. La miliaria, que tiene 3 formas de presentación, esto es un ejemplo de una miliaria cristalina, que es una erupción cutánea transitoria recién nacido lactante debido a que se obstruyen los conductos de las glándulas sudoríparas.
Y esto en general se da cuando el recién nacido está en ambientes muy calientes, muy húmedos, son estos recién nacidos que están arropados y cuando lo examinan, lo destapan y están prácticamente bañados en una piscina de sudor los pobres. Y en general el manejo aquí es manejar un poquito mejor el calor ambiental del recién nacido y van a empezar a desaparecer estas lesiones. Y esta es la miliaria rubra, que es lo mismo, pero a veces la madre y los padres se hablan un poquito más porque son granos rojitos, piensan que tuvieron una alergia, pero la verdad es que no, sigue siendo una obstrucción de los conductos de la glándula sudorípara. Aquí tenemos hiperplasia sebácea muy parecida a la miliaria, pero con una diferenciación mucho más clara de las lesiones, que son pápulas pequeñas, blancas, amarillas, suaves, que aparecen en la cara, en la nariz, en el labio superior, y hasta en la mitad de los recién nacidos. Suelen desaparecer después de las primeras semanas tras el parto. El eritema tóxico, un nombre feo, pero que afortunadamente no significa ninguna enfermedad ni nada, que son estas lesiones tipo pápulas y pústulas que aparecen en la piel del recién nacido, que si uno las viera al microscopio se daría cuenta que están llenas de eosinófilos, un tipo de glóbulo blanco que el cuerpo produce frente a reacciones alérgicas o contra ciertos parásitos. Se cree que ocurre porque la piel del recién nacido reacciona de una manera tipo alérgica al aire atmosférico y a los componentes que hay en el aire, que eran desconocidos y extraños para el recién nacido hasta que llegó a la vida extraterrena, ¿cierto? Y esto en general, apareciendo recién nacido de término, desaparece dentro de las primeras 72 horas de vida. La melanosis pustular transitoria es una erupción generalizada de pústulas, ¿cierto? Estas lesiones tipo espinilla, que aparecen sobre pequeñas manchas más oscuritas, que las manchas se les llama máculas en el lenguaje de salud, que aparecen principalmente en recién nacidos de ascendencia africana. Las lesiones contienen neutrófilos, si uno las viera al microscopio, otro tipo de glóbulo blanco, y suelen deshacerse después del primer baño, y después de eso solamente quedan las manchitas oscuras sobre las que están asentadas estas pústulas. Y la pustulosis cefálica neonatal, antes llamado acné neonatal o acné del recién nacido, es una erupción pustular de estas lesiones tipo espinilla, que es una erupción en la cabeza en el cuello recién nacido, que parte alrededor de las 3 semanas de vida, pero desaparece espontáneamente, no deja cicatrices, se demora unos pocos meses en desaparecer. ¿Va? Al final. Y bueno, y con el acné neonatal, cuando es muy severo o se está demorando, se pueden dejar algunos tratamientos, pero sigue sin ser una condición que amenace la vida, ni que signifique un problema grave de salud. Hay otras lesiones que podemos ver, tipo pápulas, vesículas y ampollas localizadas, como por ejemplo las vesículas o ampollas de succión, que son lesiones que suelen aparecer en un dedo generalmente, muchas veces el primer dedo de la mano izquierda o derecha, porque en los recién nacidos se chupaba mucho el dedo dentro del útero y generó esta lesión que es una ampolla por la fricción. También se pueden ver algunos quistes de inclusión oral, que son quistes, igual que la mía, que retienen queratina en la piel. Estos son quistes que retienen queratina dentro de la cavidad oral, que los podemos encontrar en las encías y en el paladar. Cuando se observan en las encías, como las pelotitas que se ven aquí, por ejemplo, aquí hay una, se llama nódulo de Born, cuando se ve en la encía. Y cuando se ve en el paladar, como se ve aquí en esta imagen, se llaman perlas de Epstein. Pero al final del día, los dos tipos de lesiones que tienen nombres de dos personas distintas son quistes de inclusión. Y la otra lesión que les comenté, ¿cuál les dije la otra? Los quistes del rafe medio son quistes que suelen ocurrir en zonas donde los tejidos se han unido en la línea media. Típicamente, los quistes del rafe medio son lesiones redondeadas como las que vimos en la imagen, que suelen aparecer en los hombres, por ejemplo, en la zona de unión del tejido escrotal a nivel de la unión de los testículos, o a veces también a nivel de la unión de la región perianal entre los genitales y el ano. A veces suelen ver estas pequeñas pelotitas, pero que también son benignas. Anomalías pigmentarias melanocíticas, tenemos la melanocitosis dérmica congénita, la hiperpigmentación transitoria y la hiperpigmentación transitoria. De la primera sí vamos a ver unas imágenes, les voy a hablar brevemente de estas dos últimas, que más que nada dicen que sí, puede pasar que un recién nacido tenga la piel un poquito más pura, un poco más clara cuando nace o en sus primeros meses de vida. Así que un poco ese popular dicho de que uno era rubio cuando chico, un poquito de cierto, sí.
Hay algunas personas que eran un poquito más claras cuando chicos lo oscurecen y al revés. Y la melanocitosis térmica congénita, antiguamente llamada manchas mongólicas, es quizás la lesión pigmentada más frecuente que hay en los recién nacidos, que son estas manchas verde azuladas que suelen aparecer por sobre todo en la columna vertebral. Y tiene una prevalencia que es bien marcada según etnia. En las personas de ascendencia asiática, entre un 85 y un 100% de los recién nacidos tienen estas manchas. Los de ascendencia africana, más de un 60%. Los de ascendencia hispánica, entre un 45 y un 70%. Ahí cabemos la mayoría de nosotros en general. Y los caucásicos menos de 10%. Ese es el tipo de población donde menos hay de esta lesión. Y en general no es signo de ninguna enfermedad. Pueden haber unas muy grandes, unas muy pequeñas, puede haber más de una. La localización más común es ahí, la región sacra y glútea. Y suele desaparecer al primero o segundo año de vida. Y alrededor de los 6 a 10 años de vida ya la mayoría han desaparecido. Y hay algunos pocos casos que persisten en la edad adulta y hay gente que ya con esto para el resto de su vida. Y hay casos de instalación un poquito más extensa que tenemos una situación térmica congénita más extensa en la espalda de un recién nacido. Pero es una lesión totalmente benigna, no significa ningún tipo de enfermedad. Y entre las anomalías pigmentarias no melanocíticas tenemos la ictericia en las manchas de meconio. De la ictericia vamos a ver si una imagen de las manchas de meconio, comentarles que el meconio es la primera deposición o caca que tiene el recién nacido, que es una caca que fue acumulando todo su tiempo en la vida intrauterina, pero que nunca liberó, o que algunos fetos liberan cuando sufren algunos daños dentro del útero. Eso se llama sufrimiento fetal agudo. Así que nazca un recién nacido y que venga todo manchado con meconio, al final uno dice, algo le pasó en el útero, quizá hubo un momento en que tuvo poca oxigenación, que lo hizo sufrir al feto y liberó el meconio. Pero en general los recién nacidos de términos vivos y normales no liberan el meconio hasta dentro de las primeras 48 horas de vida. Pero cuando lo liberan dentro del útero, a veces están muy fuertes, se manchan y entre comillas no puede ser que están nacen manchaditas con deposición, con caca. Y quedan con esa manchita por un tiempo y después se desaparece. La ictericia es la manifestación cutánea de una alteración bioquímica que ocurre en la sangre, que es una concentración de altos niveles de bilirrubina. Casi todos los recién nacidos la verdad es que tienen hiperbilirrubinemia, que se definen como niveles mayores de 1 miligramo por decilitro de bilirrubina en la sangre. De la medida que los niveles de bilirrubina aumentan, hay más ictericia y hay más coloración amarillenta. Esta es una guagua que tiene la piel claramente amarilla. Y la bilirrubinemia neonatal en general es benigna, suele tener ciertos aumentos transitorios normales de los niveles de bilirrubina. Y en general, cuando no está asociada a ningún tipo de enfermedad, se denomina hiperbilirrubinemia o ictericia fisiológica del recién nacido. Pero hay algunos casos de hiperbilirrubinemia que detrás se esconden una enfermedad. Como lo es, por ejemplo, la enfermedad hemolítica del recién nacido, que se acuerdan que se nos comentó anteriormente. La destrucción masiva de los glóbulos rojos puede provocar niveles muy elevados de bilirrubina y tener niveles demasiado altos de bilirrubina en la sangre a los recién nacidos los puede enfermar y le puede provocar, sobre todo, daños neurológicos permanentes. Quizás la secuela más típica son los recién nacidos que quedan sordos o que pierden mucha su audición por culpa de situación de hiperbilirubinemia severa. Así que la piel amarilla, esta ha sido una piel que detrás pudiera esconder una enfermedad que pudiera requerir tratamiento médico o solamente observación. Y aquí tenemos una guaguita que si la vemos con los ojos cerrados, como que no sabemos si en verdad tiene ictericia, pero la vemos con los ojos, ¡oh, sorpresa! Las cleras están todas amarillas. Las cleras en general se suele teñir de color amarillo cuando la bilirrubina alcanza niveles mayores a 2 miligramos por decilitro. Y cuando uno tiene la duda si un recién nacido tiene ictericia o no, porque no sabemos si la piel es verdad amarilla o amarilla porque los papás son medio amarillos igual, uno le puede ver las cleras del ojo. Si no son blancas, si son amarillas, en general tiene ictericia recién nacido. Y de hecho hay curvas con las que se ven los niveles de bilirrubina en la sangre de los recién nacidos, según la edad que tienen, de acuerdo a estos niveles, uno dice si pudieron requerir tratamiento o no. Esto al final los pediatras lo utilizan mucho para definir si es necesario que se traten o no para disminuir los niveles de bilirrubina en la sangre y qué tipo de tratamientos se hacen cuando hay hiperbilirrubinemia severas o riesgo de llegar a una hiperbilirrubinemia severa. Tratamientos como la fototerapia, que es la exposición a la luz azul de los recién nacidos, una en servicios hospitalizados, o transfusiones de sangre. O más que una transfusión de sangre es algo que se llama plasmaféresis, donde a los recién nacidos se les quita su sangre y se les pone sangre de donantes sin tanta bilirrubina, para que empiecen a bajar los niveles de bilirrubina.
también otros signos, la piel de los recién nacidos que hablan de inestabilidad vasomotora, como el rubor, la cutis marmorata, la carcinosis fenomenal de aquí. En general, los recién nacidos suelen nacer con niveles de hemoglobina más altos durante las primeras semanas de vida y pueden verse más rojos algunos recién nacidos, también sin que esto necesariamente sea indicador de una enfermedad. La cutis marmorata o piel marmolada se caracteriza por este patrón moteado, simétrico y reticular en la piel de las extremidades y el tronco, y en general es causado por una respuesta vascular al frío. Y desaparece típicamente cuando se abriga el recién nacido, no requiere un tratamiento médico específico. Ahora, hay algunos recién nacidos con otras enfermedades que pueden tener una piel marmoleada. Eso en general se debe a que hay una inestabilidad vasomotora por una enfermedad. Pero por la cutis marmolada, si el recién nacido se ve bien, está feliz, está sano, se mueve y tiene la piel marmolada, y tú lo abrigas y se le cambia esta piel, en general eso es algo benigno, es algo que no es una enfermedad. Y aquí un ejemplo de acrocianosis. Si se fijan, la puntita de los dedos del pie de este recién nacido están un poquito azulados o un poquito morados incluso. Y la acrocianosis, la cianosis periférica, la verdad es que es un hallazgo frecuente en los recién nacidos. Y se presenta como esta decoloración que puede alcanzar la superficie craneal, es decir, los pliegues de las plantas de los pies, la superficie de las manos, los dedos por sobre todo, y a lo más los labios. Más que eso, no. Cuando alcanzan superficies mayores de eso la cianosis, ya uno suele hablar de cianosis central. Y la cianosis central sí se relaciona con enfermedades, la acrocianosis no. ¿Sí? ¿Esa cianosis se relaciona con la cianosis peribucal? Sí, la cianosis peribucal en general es la decoloración azul o azul morada que se produce porque los vasos que están en ese nivel se empiezan a contraer demasiado porque igual el recién nacido está madurando en muchos aspectos y sus sistemas de control del tono de los vasos todavía no están tan maduros. Así que cuando se pone a cambio de temperatura, la verdad es que los vasos de recién nacido reaccionan varias veces de manera desproporcionada. Mucha vasoconstricción o mucha vasodilatación. Y en general, la cianosis peribucal, que está dentro de la cianosis periférica o acrocianosis, es normal, es benigno, no es sugerente de enfermedad que hay. Y el fenómeno Arlequín, o llamado eritema unilateral, que si se fijan en el recién nacido como que tiene justo la mitad de la cara roja, ¿cierto? Se observa cuando un recién nacido está acostado por mucho rato de un solo lado del cuerpo. Y en general esto también se debe a que hay una inmadurez de los centros de regulación del tono vascular del recién nacido porque su sistema nervioso sigue madurando en esta etapa de vida. La duración de este fenómeno suele durar unos 20 minutos, no se sabe muy bien por qué ocurre, se llama fenómeno Arlequín. Y aquí hay otra imagen donde se nota un poquito mejor, ¿cierto? Justo está la mitad colorada de rojito, la ranón. Puede dar susto esto, pero la verdad es que es algo totalmente benigno, no significa ningún tipo de enfermedad. Marcas de nacimiento también son cosas que se pueden ver, por ejemplo, malformaciones vaculares, que antes se llamaban simplex o manchas de salmón. Muchos recién nacidos de todas las etnias presentan estas manchas suaves, rosadas, rojas, violáceas que pueden estar en el occipulso, los párpados, la glabela, la nariz y en el labio superior, que cuando lloran pueden verse un poquito más intensas. Aquí hay otra malformación vascular, en este caso a nivel de la glabela, ¿cierto? Y el neoanémico, que es una mancha como que perdió un color un poquito la piel, se ve como una mancha más blanca. Esto se llama mácula hipocrónica técnicamente. Suele presentarse en un momento del parto e incluso volverse más evidente en la medida que va creciendo el recién nacido. Y es causado por un aumento de la reactividad vascular a las catecolaminas en un área específica de la piel, lo que provoca esta mancha hipopigmentada, que no se enrojece cuando la rascan ni cuando la estimulan, y en general suele ser un hallazgo aislado, no significa enfermedad, pero el neoanémico puede estar presente y suele estar presente en los pacientes que sí están enfermos con algunas enfermedades como la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis tipo único, que son enfermedades que se buscan en los controles de rutina recién nacido aquí en Chile. Y hay otras marcas de nacimiento pigmentarias, ¿cierto? Porque las anteriores eran vasculares, estas son pigmentarias, como el neomelanocítico congénito, que no es otra cosa que los lunares. Esos son los neomelanocíticos, es el nombre técnico del lunar. Las manchas café con leche y los neos acrónicos. Distinto al neoanémico, no confundirse. Los neomelanocíticos congénitos son, bueno, en general, lunares, que como se producen por clones benignos de melanocitos o células ricas en melanina que en algún momento de la embriogénesis, cuando estaba formándose el embrión, empezaron a proliferar mucho en zonas muy específicas y dan el tono rápido.
La verdad es que los lunares que pasa con ellos recién nacidos, dependiendo de la cantidad y dependiendo del tamaño, pueden requerir un control más estricto, porque cuanto más lunares haya, más riesgo tiene la persona de que a lo largo de su vida pueda desarrollar un cáncer a la piel, que es el melanoma. Así que dependiendo de cuántos lunares tengan recién nacidos o de qué tamaño sean, eso lo pueden ver en los apuntes para que lo vean con mayor atención. Pueden algunos recién nacidos requerir seguimientos más estrechos de su piel e incluso a veces biopsias de estos lunares. Aquí tenemos otro lunar un poquito más grande en la cara. En general, los recién nacidos, cuando el lunar es mayor de 6 centímetros en la cara, ahí aumenta, eso se considera un neoplanocítico grande o gigante, que requiere controles más estrictos. Cuando es mayor a 9 centímetros en el resto del cuerpo, también pudiera ser un neoplanocítico grande, gigante, y requiere controles más seguidos y estrictos de cómo van cambiando estas manchitas. Y aquí otro con más lunares todavía. Las manchas café con leche son máculas tipo marrón, son planas, son estas presentes al nacer en muchos recién nacidos, y la verdad es que la mayoría de las veces suelen ser benignas, pero suelen estar presentes en recién nacidos que sí están enfermos con neurofibromatosis tipo 1. Una de estas enfermedades que yo les dije que se suelen buscar los controles de rutina de los recién nacidos acá en Chile. Y el neumocrómico, también llamado nevus depigmentosus, es una marca de nacimiento que puede estar hipopigmentada o carecer de pigmento por completo, y en general está presente cuando nacen los recién nacidos. Y pueden ser pequeños o grandes segmentarios, pero en general suelen ser hallazgos aislados. Y amartomas cutáneos, esta va más rápida. Amartoma, si lo vemos en griego, es una palabra que significa un cuerpo desordenado, porque son neoplasias o tumores de muchos tipos distintos de células de un órgano específico del cuerpo. En este caso la piel, y la piel tiene muchos tipos de tejidos distintos. Tiene glándulas, sebáceas, apocrinas, tiene células epidérmicas, tiene grasa. Y las amartomas son mezclas de todas estas células. Y en general, de los amartomas más típicos está el neumopidérmico, el neumosebáceo de Yaso, amartoma del músculo liso y neumotejido conectivo. Aquí vemos rapidito las imágenes. La imagen del neumoepidérmico que está en el pliegue inguinal de los recién nacidos con genitales masculinos. El neumosebáceo de Yaso, en el cuero cabelludo recién nacido. Otro neumosebáceo de Yaso, en este caso en la mejilla recién nacido. Un amartoma de músculo liso que está sobre todo compuesto de músculos erectores del pelo, que si uno lo estimula, todos esos pelitos se separan del recién nacido. Y un neo de tejido conjuntivo, en este caso la manito del recién nacido, que en general se dejan ahí o se molestan mucho y es factible a veces se sacan con cirugía estética. La cabeza del recién nacido. En general lo que se inspecciona es el tamaño y la forma de la cabeza. Se ven las fontanelas, que son estas áreas o membranas blandas que coinciden en los puntos de unión de los huesos del cráneo. Las suturas, que son las articulaciones cartilaginosas que después van a formar las uniones permanentes del cráneo cuando vayan creciendo los recién nacidos. El cranotalo, que es una zona blanda de los huesos parietales que se nos de la manita como una pelota de ping-pong en la cabeza de los recién nacidos. Y también uno busca hallazgos tracraneales, que eso lo vamos a ver con mayor atención cuando veamos enfermedades del recién nacido en la próxima unidad, como aumentos de volumen que pudieran asociarse a cefalomatomas o a lesiones por un parto traumático típicamente. Y también la cara. Hay ciertas características de la cara que uno evalúa en el recién nacido, como por ejemplo que tenga sus dos orejas, que no tenga orejas deformes, que tenga nariz, que tenga dos ojos. Suena como muy sencillo, pero uno busca todas esas cosas en los recién nacidos, porque uno busca también anomalías congénitas y enfermedades genéticas. Y aquí hay un diagrama de la cabeza recién nacida. Ahí están las fontanelas. La fontanela anterior, que suele ser romboidal, es la más grande y se palpa con mucha facilidad. En general, uno dice que más o menos al año y medio de vida se cierra la fontanela anterior. La fontanela posterior, que está allá atrás, que es triangular y está justo en la unión entre los huesos parietales y el occipital, suele cerrarse más o menos al mes y medio de vida. Y aquí hay un diagrama que lo vamos a evaluar con mayor profundidad en la unidad 2. Pero aquí, por ejemplo, muestra cosas que uno pudiera encontrar en la cabeza recién nacido, como aumentos de volumen, y qué hay detrás de él. Aquí scalp significa cuero cabelludo, está la piel, el tejido adiposo, la gala aponeurótica, que es una mantita de tejido conectivo que separa el tejido subcutáneo del hueso. Luego tenemos el periósteo y el hueso del cráneo, y abajo ya las meninges, la dura madre, la aracnoides, y todas esas gelatinas rojas que ven ahí son colecciones de sangre que pueden ocurrir por heridas provocadas durante el parto y que pueden verse como deformaciones de la cabeza recién nacido, deformaciones blandas, que es por esto, que se acumula sangre en la cabeza recién nacido. Algunas son graves, otras son benignas, pero eso lo vamos a ver con mayor atención en la unidad 2. Aquí
Estamos solo viendo la cara del recién nacido, pero hoy está como raro el llanto del recién nacido, ¿no? como que algo tiene. Este es un recién nacido que tiene parálisis facial. Un lado de la cara está paralizado y es muy evidente la parálisis facial en los recién nacidos cuando lloran, porque pasa esto. La mitad de la cara está deforme y la otra mitad está como descansando, ¿cierto? Los ojos se evalúan también, se ve el espaciamiento, su simetría, las fisuras palpebrales, que es esto, la hendidura por donde uno abre los ojos y puede ver el mundo, ¿verdad? La oculomotilidad, las escleras, las conjuntivas, las córneas, las pupilas y el reflejo pupilar, que se habla con esta misma maquinita, el oftalmoscopio. Y de hecho hay medidas estandarizadas de distancia que deberían tener las pupilas, los cantos internos y los cantos externos del ojo recién nacido. Y cuando uno sospecha como que este recién nacido tiene el ojo muy separado, se recomienda medirlo y compararlo a estas medidas estandarizadas a ver si hay algo que se llama hipertelorismo, que es, por ejemplo, como se denomina a la separación demasiado exagerada de los ojos. De aquí, por ejemplo, estos son recién nacidos que son recién nacidos con trisomía 21 o síndrome de Down. Y si se dan cuenta, la cara tiene características bien específicas de este síndrome, como lo es los pliegues picánticos. Esto es que la piel se continúa directamente del párpado con el canto interno, que de hecho en todo caso es un hallazgo muy común en personas de etnias latinoamericanas, sin ser significativa enfermedad, pero en el síndrome de Down es muy frecuente el hallazgo de los pliegues picánticos. Fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, ¿cierto? Los ojitos rasgados, inclinados. Antes se llamaban ojos mongólicos, pero ya no se llama así, se está cambiando la nomenclatura. Un puente nasal plano, si se dan cuenta aquí en la nariz, esta parte está como muy hundida de la nariz, como que no hay tabique si uno explora la nariz hacia arriba, y una lengua protuberante, si se dan cuenta recién hacia la derecha, como que no puede tener la lengua metida dentro de la cara. Y eso se da porque en general los recién nacidos con síndrome de Down suelen nacer con poco tono muscular, hipotónicos. Aquí, por ejemplo, este recién nacido en el ojito derecho tiene megalocornia o una córnea aumentada de tamaño, probablemente porque quizás tiene glaucoma congénito. Y este recién nacido tiene coloboma o una alteración donde hay una parte del iris que nunca se formó y tiene una pupila más grande. Hay una persona súper famosa, se me olvidó un nombre, que tiene un coloboma, que es una niña que se perdió hace mucho tiempo, de una familia de ingleses, en unas vacaciones. ¿Cómo se llama? Madeleine McLean, ella es como muy famosa y ella tenía un coloboma. Si buscan la noticia ahí pueden ver las fotos que tenían de ella en específico. Y el reflejo pupilar, aquí un afiche de cómo se evalúa, pero para ustedes cultura general. La oreja también se evalúa su posición, anormalidad del pabellón auricular interno, como oreja, hay que ver que tenga oreja el recién nacido o que no tenga orejas deformes. Por ejemplo, la microotia es como se denomina, la oreja muy pequeña, o anotia cuando no tiene oreja. Y hay recién nacidos que nacen y tienen solo un hilito, porque nunca se formó la oreja, solo tienen un conducto auditivo externo. La nariz también se evalúa la forma de las narinas. Las narinas son las aberturas externas que tenemos de la nariz, y en general uno no puede saber si un recién nacido está respirando por la nariz porque ya se le formó la nariz, pero adentro se formó bien. Hay una mujer que conecta la nariz con la vía aérea. Y hay distintas técnicas para valorar esto. Uno puede dejar un pequeño espejito debajo de la nariz del recién nacido y ver si se mancha el espejo para ver que está respirando. O uno puede taparle la boca al recién nacido de una nariz, y si está respirando por un oído lo hace por el otro. Ahí uno ve que está impermeable las dos narinas. O ya la técnica como más confiable, pero esto en general se suele hacer en centros de salud, es pasar una sonda de alimentación por la nariz y ver si llega hasta el final. Es decir, pasar la sonda por la nariz y ver si se ve por adentro de la boca la sonda que está abajo. La calidad oral también se evalúa, la forma, el tamaño, la encía, la lengua, el paladar, la úvula. Y por ejemplo, aquí hay una imagen de recién nacidos que tienen quistes de retención de mucus de la boca, que esto se forma en la cavidad oral. Eso se llama mucocele, y ahí lo podemos ver, un mucocele en la lengua de un niño de 7 años, en las láminas A y B, y otro mucocele en el lado inferior de un niño de 8 años y medio. Pero igual esto es totalmente benigno, no es indicativo de ninguna enfermedad. Y la glándula, que es un pseudoquiste asociado a la glándula sublingual y los conductos submandibulares, que se suele ver como esto, como un bulto que está en el piso de la lengua. La anquiloglosia o frenillo normalmente corto se puede ver en la cavidad oral también, y cuando llora el recién nacido se puede ver porque en general la lengua no la están levantando tanto y forma esa silueta característica de U cuando intentan levantar la lengua.
Y también las fisuras palatinas. Hay recién nacidos que pueden tener un paladar que no se formó correctamente. La forma más severa de esto es el labio leporino, que se llamaba antiguamente, que es una fisura palatina que se continúa y llega hasta el labio. Pero a veces hay unos que solo tienen la fisura palatina. Una forma de verlo es intentando abrir la cavidad oral o lavándose bien las manos o con un guante, con el dedo, tocarlo dentro del paladar y ver si el dedo pasa más allá del paladar o como que cae en uno. El cuello también se evalúa en búsqueda de masa, si hay tortícolis, si hay piel redundante o clavículas. Este es, por ejemplo, un recién nacido que tiene algo que se llama un higroma quístico, que se suele presentar como una masa grande y blanda en la axila cubierta por piel normal. Este es otro recién nacido que tiene una pápula quística localizada en la parte inferior del cuello, anterior al músculo esternocleidomastoideo. El tórax también se evalúa, hablando de nuevo, la forma, el tamaño, cómo se mueve el tórax, sobre todo asociado a la respiración. Es normal que los recién nacidos tengan respiración paradójica. Esto es que al momento de tomar aire, el tórax lo hundan y lo que inflan es el abdomen. Y eso se debe más que nada por la maduración del sistema nervioso central y el desarrollo y proceso de los músculos respiratorios. O sea, el pecho, los pulmones. Y los pulmones hay que inspeccionar el tórax, ¿cierto? Y hay que escuchar los pulmones. Y tenemos que escuchar más allá de solo ver y tocar. Esto es un diagrama que muestra que los seres humanos tenemos algo que se llama la línea mamaria, que es una zona que, debido a ciertos condicionantes embriogénicos, son todas zonas de potencial crecimiento de tejido mamario. Los que tengan perritos o gatitos sabrán que si les ven las guatitas tienen muchos pezones porque tienen mucho tejido mamario en distintas partes. En teoría todos los mamíferos tenemos este potencial y hay ciertas condiciones como la politeria, que en esta misma línea mamaria algunas personas pueden nacer con pezones supernumerarios. Es decir, por esta misma línea pueden tener a veces solo manchitas o pequeños granos más oscuritos que al final del día no es otra cosa que un pezón rudimental. Y las personas de piel negra se suele ver como una mancha más oscura también. Y hay gente que solamente se ve como una mancha plana. Pero ¿cómo saber si es politeria o simplemente un lunar? Uno puede ver este diagrama de línea mamaria y se consigue con este trayecto, no puede ser probablemente esa manchita, en verdad fue algo que intentó ser un pezón, más que un lunar. El sistema cardiovascular también se evalúa en el recién nacido. Uno toca la pared del recién nacido, donde uno siente más fuerte en la piel donde está el corazón. En general todos nacemos con el corazón a la izquierda, pero hay un pequeño porcentaje de corazón que nace con sitio inverso del corazón y el corazón lo tiene al otro lado. Y en el recién nacido lo podemos determinar tan rápidamente como tocando el pecho y viendo dónde late más el corazón. También hay que ocultarlo y en general es muy útil palpar el pulso a nivel de las arterias femorales, porque cuando hay un pulso menor a nivel de las arterias femorales, ahí generalmente cuando suelen haber enfermedades del sistema cardiovascular de los recién nacidos, y eso obliga a palpar el resto de la arteria y hacer un examen un poquito más cuidadoso. Y a la hora de apuntarlo, busca ruidos cardíacos, busca soplos que también pueden ser sugerentes de enfermedades, como por ejemplo soplos en maquinaria o un soplo muy ruidoso. Podría ser orientador de un ducto arterioso que nunca se cerró, de un recién nacido que nunca logró cerrar este cortocircuito fetal. El abdomen uno lo inspecciona, uno lo palpa y uno también examina el cordón umbilical. Más que nada el cordón umbilical sirve para saber el estado nutricional, evaluando la cantidad de gelatina de Wharton que tenía. Y hay algunos cordones umbilicales que en vez de tener una vena umbilical y dos arterias umbilicales tienen una vena umbilical y una arteria umbilical. Antiguamente eso decían que se relacionaba mucho con anomalías renales, que decían que hay que hacer una ecografía de recién nacido para ver si hay alguna enfermedad. Pero en verdad la asociación se ha visto que no es tan significativa y cuando solo se ve eso, no tiene ninguna otra cosa recién nacido, en general no es necesario buscar esa enfermedad renal, a menos de que haya otros signos que acompañen ese hallazgo de una arteria umbilical única, que es anormal. Este es el abdomen de un recién nacido que tiene una hernia umbilical porque tiene mucha debilidad a nivel del ombligo y probablemente ahí lo que está pasando a través de esa hernia es grasa y alguna asa de intestino. Esto es algo que se llama un falocele, que es un defecto de la pared abdominal la línea media, que está cubierto por amnios y peritoneo y que contiene algo de contenido abdominal. El defecto está a la base del cordón umbilical, si se fijan. Aquí está el cordón umbilical conectado al falocele. Y esto es algo que se llama gastrosquisis, que si se fijan, el cordón umbilical, aquí hay que tener un poquito más de imaginación. Aquí está el cordón, esto es un pensamiento que se le pone, y en verdad el cordón umbilical está por aquí abajito, probablemente está aquí conectado. Pero hay otro defecto por donde
Las vísceras abdominales protruyeron por fuera del abdomen porque hay un defecto que no las está conteniendo bien. Todo esto tiene soluciones quirúrgicas. Los genitales los uno evalúa igual, y de hecho, si se acuerdan de los métodos de evaluación postnatal, son muy útiles para evaluar la edad gestacional. En las mujeres se evalúan los labios mayores y menores, el clítoris, el meato uretral y la abertura vaginal. Aquí en el diagrama, por ejemplo, el himen es una estructura que puede tener muchas variaciones anatómicas en una mujer. Lo normal es que tenga una perforación única, más o menos de un cuarto de la superficie de la abertura vaginal. Pueden haber himenes imperforados, que en general eso suele requerir una pequeña intervención quirúrgica para que no haya enfermedades provocadas por acumulación de fluidos uterinos. Pueden haber himenes perforados, cribiformes o septados. Y en los genitales masculinos uno evalúa los testículos, el pene, el escroto y el meato uretral. Y aquí hay un ejemplo de una alteración que se llama hipospadias, que es cuando el meato uretral, es decir, la abertura por donde se abre el conducto uretral hacia el medio externo y donde los hombres típicamente orinan o eyaculan, está en una posición normal que es muy por debajo por donde está, es decir, en el cuerpo del pene, incluso aquí ya está llegando a la región perineal, el meato uretral. E incluso a veces, cuando hay una hipospadia así de severa, uno dice, este recién nacido realmente nació biológicamente hombre, o quizás fue biológicamente mujer, y hubo algún error en el desarrollo sexual que tiene tan bajo el meato uretral, que quizás en verdad, más que meato uretral, como una abertura vaginal muy rudimentaria. Así que uno busca genitales atípicos también en los recién nacidos, son indicadores de enfermedad. En las mujeres con genital ambiguo uno se suele describir la clitoromegalia, labios fusionados o gónadas palpables, y en los hombres escrotos bífidos, hipospadias severos, micropenia y criptorquidia, que al final del día suelen ser sujetos de trastornos intersexuales. Aquí hay imagen de, por ejemplo, un recién nacido con genitales ambiguos. Un paciente que tenía un cariotipo XX, es decir, biológicamente, codificado genéticamente para ser mujer, pero con una apariencia genital atípica. Y aquí los pliegues labios si se fijan, están vacíos, están rugosos y al menos algo fusionados. Y aquí hay algo que es como un clítoris falo, es como una mezcla entre un clítoris y un pene, que tiene un tamaño intermedio a lo que debería tener un clítoris normal o un pene normal. Es decir, está en un punto medio. Otros genitales ambiguos. En el caso de un lactante también con un genotipo XX, es decir, biológicamente destinado para desarrollar características sexuales femeninas, pero con una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, que provoca esta diferenciación ambigua, o no diferenciación en verdad. Y también uno evalúa uno ve que esté bien localizado, que la no esté donde tenga que estar y que esté permeable, es decir, que pasen las deposiciones. Y en general la manera fácil de ver la permeabilidad es que las primeras 48 horas de vida recién nacido tenga su primera deposición con la expulsión del tubo. Y la columna vertebral se evalúa sobre todo buscando defectos del tubo neural o signos que hagan pensar de que hay algo en la formación del tubo neural que falló, que está asociado a ¿qué? A enfermedad del sistema nervioso central y a malformaciones severas. Una cosa que uno busca es el hoyuelo sacro, que es un pequeño hoyito o hendidura que suele estar por sobre la hendidura glútea. Y hay algunas características que hacen que sea más sugerente de un defecto del tubo neural que otras, como por ejemplo que esté demasiado lejos de la hendidura glútea o que sea demasiado profundo. Pero en general muchas personas lo tienen y suele ser normal. ¿Sí? No, es que el tiempo. Estoy casi terminando, si estamos llegando al final de la presentación. 8 diapositivas. Y aquí tenemos un recién nacido con un mechón de pelo muy grande a nivel de la columna media. Esto sí es signo de que parece que algo malo ocurrió en la formación de la médula espinal o del desarrollo del sistema nervioso central. Este es un recién nacido que tiene un hemangioma, que es un tumor de vaso sanguíneo. También suele ser los hemangiomas a nivel de la línea media indicadores de defectos del tubo neural. Uno valora las extremidades también, viendo cómo están las manos, cómo están los pies, qué tanto está moviendo las extremidades. Y uno busca signos sugerentes de lesión del plexo braquial. Esa lesión la vamos a ver en mayor profundidad en la unidad 2. Y por ejemplo, ¿qué cosas se pueden ver en las manos y los pies? Eso se llama sindactilia, que los dedos no se separaron adecuadamente. Aquí, si se fijan, hay algo que parece que está de más. Hay un dedo que está de mano en el pie izquierdo. Eso se llama polidactilia. Todo esto tiene corrección quirúrgica. Y este es un signo que puede ser una variante normal en algunas personas, o cuando está acompañado de otros signos dimórficos o signos de enfermedades genéticas, puede estar asociado a síndrome genético, que es el pliegue palmar transverso único, que se ve ahí con una línea transversa que atraviesa toda la palma de la mano, y que antiguamente se llamaba pliegue simio, pero igual es un nombre que se está inventando de esta cosa.
Y en las caderas uno busca hacer unos sugerentes de displasia, el desarrollo de la cadera, igual vamos a ver en la unidad 2. Y en el examen neurológico uno evalúa qué tan alerta está recién nacido, qué tanto se está moviendo, el tono muscular, si está hecho una roca de lo duro que está, o si está hecho jalea, que puede ser orientador de algunas enfermedades, la fuerza muscular y los reflejos primitivos, que son reflejos sugerentes de inmadurez del sistema nervioso central, que uno espera que se vayan desapareciendo en la medida que va madurando el sistema nervioso. Y esa es la atención del recién nacido. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta clase o de la otra que hay? Sí, mañana en control de esta clase. De los 3 PPT. De los 3 PPT. Como les digo, las clases también tienen los apuntes para que no tengan que hacer tiempo de transcribirse, lo que hice y evaluarlo.